逆に言うとこう変化しないもの、はい、そういったところで何かこう大切にされているところっていうのはありますか？僕は例えば割と、夢で自分がまだ小学生だった時の夢とか中学生だった時の夢、高校生だった時の夢、10代だった時の夢を割とよく見るんですよね。例えば入学式の時の中学校の夢とか見るんですけど、やっぱりすごく不安なんですよね。誰とどういうふうに話していいのかわからないし、周りはすごく大人っぽく見えるし、自分がこう無力なまま大きな場所に放り出されてしまったような感覚っていうものがよく今でも夢に見るんですけど、でもそういうあの時不安だったこととか、不安だったからこそ強烈に憧れた未来のこととか、それは自分は大事にしたいなというふうに思います。映画の中で描きたいのもそういう感情だなというのは思います。Si algo distingue al anime de muchas otras formas de narración, es su habilidad para construir personajes complejos que evolucionan con la historia. No se trata de héroes perfectos o villanos absolutos, sino de personas con traumas, deseos, contradicciones y decisiones que nos invitan a cuestionarnos a nosotros mismos. Tomemos a Shinji Ikari de Evangelion. Su historia no es un viaje de acción, sino de introspección. Cada paso que da está condicionado por el miedo, el rechazo y la necesidad de ser querido. Son los elementos que me representan. La gente puede reconocerme gracias a eso. Lo que hace tan humano a Shinji no es su capacidad para pilotar un EVA, sino su negación a ser el héroe que todos esperan. El tiempo avanza, jamás se detiene. Tu mundo está hecho de un río de cambios constantes. Y lo más importante, el mundo cambiará de acuerdo a lo que sientas en tu corazón. O pensemos en San, la protagonista de la princesa Mononoke. Es salvaje, dura y valiente, pero también está dividida entre dos mundos, el de los humanos y el de los espíritus del bosque. Te encuentras mal herido. Vas a morir. Su lucha es externa, sí, pero también profundamente interna, porque ella no busca salvar al mundo, busca entender su lugar en él. Eres tan hermosa. ¿Qué pasa? El anime utiliza relaciones contrastantes para construir arcos de desarrollo. Naruto y Sasuke, Edward y Al, Light y L. ¡Policía, mis manos! Cada pareja está diseñada para mostrar los matices del conflicto interno a través del reflejo del otro. ¡Yo gané! ¿Qué soy yo cuando me enfrento a quien cuestiona mi camino? La forma en que se diseña visualmente a los personajes también importa. Colores, peinados, cicatrices o posturas. Todo comunica algo. El flequillo que oculta los ojos, como en Tomoya de Clannad, puede ser una barrera emocional. Los ojos abiertos y brillantes de una heroína, como Toru de Fruits Basket, revelan la inocencia y esperanza, pero también una herida que intenta ocultar. One very simple one that people always ask me about is the eyes. People say, why do they have such big eyes? Again, if you don't have a lot of money and you have to concentrate on certain things, the eyes are, as we know, the window of the soul. El resultado son personajes que no solo vemos, sentimos, no solo seguimos, acompañamos. ¿Por qué también estás llorando? Perdona, estaba recordando a mamá. Porque en sus contradicciones y caídas nos encontramos a nosotros mismos. Susan Napier, en su libro Anime From Akira to House Mobile Castle, destaca que los personajes del anime funcionan como espejos emocionales. No están diseñados para parecerse a nosotros, sino para reflejar nuestras contradicciones. Include characters who are not necessarily purely heroic or purely villainous. They're often very interesting, multi-layered people. Por eso, los personajes del anime nos marcan, porque no solo los entendemos, los habitamos. Nos revelan algo que quizá no sabíamos que sentíamos. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. No hay nadie en este mundo que merezca ser lastimado.
ちゃんとした人間たちを描くこと本当に大事な考え方なんだよ。キャラクターを描いてると思ってるのに人間描いてると思いなさい。じゃあよろしく。Hay algo que el anime ha perfeccionado con una sensibilidad casi quirúrgica: tocar el corazón del espectador sin pedirle permiso. Y no lo hace a través de grandes discursos o tragedias forzadas, sino con el ritmo exacto, la pausa justa y el gesto mínimo que abre una grieta en el alma. Piensa en esa escena de Clannad After Story, donde Tomoya cae de rodillas bajo la nieve, abrazando a su hija. No hay música, solo el silencio, el viento y el crujido de su mundo derrumbándose. Esa imagen no busca manipularnos, nos muestra el dolor como es, callado, inevitable e íntimo. En una voz silenciosa, la forma en que se representan los silencios, los encuadres que cortan el rostro y las escenas donde el sonido desaparece por completo, nos hablan más del aislamiento y la culpa que cualquier diálogo podría hacer. Naoko Yamada entiende que la emoción no está en la lágrima, sino en el momento justo antes de que caiga. La música, en manos del anime, se convierte en un recurso narrativo. Yoko Kanno en Cowboy Bebop, Yo Hisaishi en el estudio Ghibli, o Radwimps con Makoto Shinkai. No componen un fondo, componen atmósfera. Cuando Mitsuha y Taki se buscan en la cima del monte, la canción no entra como fondo, entra como clímax emocional. Es el grito que ellos no pueden dar. El montaje, o más bien la cadencia de montaje, también es clave. Satoshi Kon lo dominaba como pocos. En Tokyo Godfathers y Millennium Actress cortaba entre tiempos, recuerdos y realidades, no solo por estilo, sino porque así funciona la emoción, fragmentada, caótica, subjetiva. No vivimos lo que pasa, vivimos lo que sentimos que pasó. La crítica Susan Napier lo plantea con claridad. El anime no busca una emoción universal, sino una emoción personal. Cada historia se siente como si hubiera escrito para ti, justo en el momento en que necesitabas verla. Related to this is also the fact that this more complex aspect of anime also gives sometimes darker endings, and that's another thing that people have different reactions to. But again, I think if you're interested in really interesting storylines and really strong characters and often very beautiful settings, it can be very, very mind-expanding. It can open up your mind to a different kind of vision of the world. Que el anime tiene la capacidad de sintonizar directamente con el inconsciente emocional del espectador, gracias a su uso del ritmo, los colores y las pausas. No busca solo que entendamos, busca que sintamos. Y quizá ese sea el secreto. El anime no emociona porque quiere hacerte llorar, emociona porque reconoce tus heridas antes que tú mismo, porque te muestra que no estás solo, que hay belleza en el dolor y que está bien sentirlo. Sácalo, hijo.
Todo ese coraje, la tristeza. El anime no busca provocar emoción por manipulación, sino por conexión. Sus historias no nos gritan lo que debemos sentir, simplemente nos colocan frente a nosotros mismos. Y por eso duelen, sanan y se quedan. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.